En algún momento, todos los países notaron que la autosuficiencia era un concepto atractivo para la teoría económica, pero con catastróficas consecuencias en la vida cotidiana. Desde el momento en que un fabricante identificó que obtendría ventajas sobre su competencia, apelando a la psicología del consumidor y atacando no ya las necesidades básicas, sino el vasto mundo aspiracional, el mercado se multiplicó casi al infinito, tanto de clientes como de proveedores. Este concepto es el que derrumbó la filosofía del primer socialismo, del segundo comunismo y del tercer vivir con lo nuestro. La historia demostró que es un error ponerle una bandera a un producto. Es preferible apelar al nacionalismo en un deporte o ante una amenaza real que hacerlo con una industria en defensa del empleo que la sustenta y el consumo local derivado. Está demostrado que esto termina en estancamiento y encarecimiento de todo lo que se consume. Esto no significa que el capitalismo y la globalización sean una panacea, porque todavía no resolvieron del todo qué hacer con los rezagados, los excluidos y los menos adelantados. Contamos en Argentina con una profusa cantidad de ciclos de cierre de la economía, donde florecen los monopolios nacionales a costa de la poca variedad y el alto precio de los productos, con otros ciclos de apertura irrestricta, donde el descontrol caracteriza la invasión de bienes y los medios pasan a reflejar el lado B, cierre de plantas, desempleo, etc. Ahora el país enfrenta una nueva etapa de apertura. Algunos cerrarán plantas por el fin de la protección estatal, otros pasarán a importar lo que antes producían localmente, aprovechando el conocimiento de su mercado y una clientela cautiva. En el camino, bajar los brazos no es una opción. Bienvenidos a Lackaut Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackaut Trade Talks es un podcast de Lackaut. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackaut.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. El agro mejora la liquidación de divisas, pero pide definiciones. Además, persiste la deuda comercial. Por otro lado, acuerdo por el polémico peaje en la hidrovía. Por último, nuevas escalas para empresas MIPYMES. El agro mejora la liquidación de divisas, pero pide definiciones. El campo liquidó en marzo $1.500 millones de divisas, un 22% más que el mismo mes del año pasado. En tanto, el acumulado del primer trimestre arroja un aumento del 61%. La mejora, no obstante, es en relación con el año de mayor sequía de la historia, por lo que los ingresos aún se encuentran en la mitad de lo que se había generado a esta altura del año, tanto en 2022 como en 2021. Frente a este panorama y de cara a la cosecha gruesa, la Comisión de Enlace de las Entidades Agropecuarias reclamaron tomar urgentes medidas fiscales, como una baja en los derechos de exportación. Incluso plantearon la posibilidad de una devaluación. Según explicó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, cualquier movimiento del tipo de cambio o de rebaja de retenciones debería cubrir al menos las pérdidas ocasionadas por la caída de los precios internacionales en los últimos meses, en medio de un contexto local donde los insumos se encarecen por la inflación, como pasa con el gasoil, y con el impuesto país, que aumenta el costo de la importación de fertilizantes. Siguiente noticia Lackaut. Persiste la deuda comercial. En los primeros 2 meses del año solo se pagaron al exterior el 32% de las importaciones que llegaron al país, lo que elevó la deuda comercial con proveedores internacionales
a más de 5.800 millones de dólares, mientras persisten las restricciones para girar divisas. Si a este número se suma el arrastre de diciembre, la mora alcanza los 9.400 millones de dólares. El pago de apenas un tercio de las importaciones deriva de la norma que estableció el nuevo gobierno ante la falta de dólares y que consiste en un pago en 4 cuotas de los bienes importados. El primero tras el registro aduanero de la mercadería y el resto cada 30 días. Este esquema le permitió a la administración Milei obtener superávit cambiario en enero y febrero a cambio de un aumento de la deuda comercial. A la fecha, los importadores están pagando recién su tercera cuota de las CEDI aprobadas en diciembre. Sin embargo, mientras se acumula nueva deuda y en tanto el gobierno relaja las trabas a las importaciones, será necesario que el agro convalide el tipo de cambio exportador durante la cosecha gruesa por ser la gran usina de dólares del país. Siguiente noticia Lacauto. Acuerdo por el polémico peaje en la hidrovía. La Administración General de Puertos, sociedad del Estado concesionaria del mantenimiento de la vía navegable troncal, informó que se avanzó en un acuerdo con Paraguay por el polémico cobro del peaje en el tramo que va desde Santa Fe a Confluencia. Así lo informó el organismo tras una reunión en su sede con autoridades de las cancillerías argentina y paraguaya y referentes del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata y la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados. Según trascendió, las autoridades compartieron la visión de que hay que mejorar la navegabilidad de la hidrovía, así como también la prerrogativa de los estados de cobrar tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. Se acordó establecer las bases para adecuar y optimizar los servicios requeridos y su cobro, así como profundizar los mecanismos actuales de consultas entre usuarios privados y la AGP a través de una mesa técnica de trabajo que se reunirá periódicamente. Ambas partes dejaron en claro su postura. Por el lado de la Argentina, que no se seguirá invirtiendo en un servicio que usan los privados, lo que configura un subsidio. Por el lado de Paraguay, que las obras que se realizan y por las que se les cobra una tasa no cuentan como un servicio porque no son las que ellos necesitan. Aún así, el compromiso político de ambos países es resolver definitivamente el tema que traba la solución de otros pendientes en la agenda bilateral. Siguiente noticia Lacauto. Nuevas escalas para empresas MIPYMES. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo actualizó la norma del registro de empresas MIPYMES, que contempla una serie de beneficios en función de la cantidad de empleados y facturación de cada empresa, así como también de los rubros a las que pertenecen. De esta manera, para contar con el certificado MIPYME y acceder a promociones fiscales y comerciales, los nuevos topes de facturación anuales son: en servicios, hasta 91 millones de pesos para empresas micro, 551 millones para empresas pequeñas, 4.500 millones de pesos para empresas medianas del primer tramo y 6.500 millones para las del segundo tramo. En tanto, en industria y minería, los topes son de 435 millones de pesos para empresas micro, 3.200 millones de pesos para pequeñas empresas, 23.000 millones para empresas medianas del primer tramo y 46.000 millones para las del segundo tramo. Vamos con el tema de esta semana. El nuevo ciclo económico que enfrenta la Argentina a partir de 2024 es de apertura al mundo y facilitación de las importaciones, siempre y cuando se logre resolver el faltante de dólares. Cuando el mundo es el supermercado de insumos, la góndola más cercana y accesible es el Mercosur, donde no hay aranceles. Pero aún así puede ser que lo que el negocio necesite esté en los estantes de Delicatessen. Hay una opción para lograr la reducción de aranceles en los derechos de importación de bienes originarios de países que no integran el Mercosur,
y evitar así pagar algo o todo el arancel externo común que se le aplica a los productos extrazona. Este beneficio abarca bienes intermedios, finales o insumos siempre que se pueda demostrar determinadas condiciones. Vamos a consultarle al doctor Alejandro Perotti, experto tanto en Derecho del Mercosur como en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior y miembro del estudio ALE de Palacios y Torres Brizuela, para que nos cuente cuáles son estos requisitos. Ale, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Emiliano, ¿cómo te va? Un gusto charlar con vos. Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta que te queríamos hacer es, pedirte que nos recuerdes un poquito qué es el arancel externo común, que si bien es un ABC para los que están en comercio exterior, nunca está de más recordarlo. Bueno, el arancel externo común o AEC se explica por sus propias palabras. Arancel porque es un tributo, externo porque repercute o se cobra sobre las mercaderías que se importan desde fuera del Mercosur, y común debido a que ingrese esa mercadería de extrazona por cualquier país del Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay o Argentina, paga la misma alícuota, por eso es común. Bien, o sea que esto afecta a todos los productos que vienen desde otros países que no integran el Mercosur, ¿no? Para una importación, ¿no? Exactamente, ya que cabe recordar que en el comercio intrazona, es decir, de productos producidos en el Mercosur, no puede haber aranceles. Bien. Y si vamos al caso argentino, en comparación con el resto de los socios del Mercosur, ¿este arancel es el mismo o nosotros tenemos algunas particularidades? Bien, el arancel no puede ser distinto, es decir, el arancel externo común lo determina el Mercosur y cada país internamente lo llama de una manera diferente. Por ejemplo, en Uruguay se llama la tasa global arancelaria o en Argentina lo llamamos DIE, Derecho de Importación Extrazona. Ahora bien, el propio Mercosur establece o permite a los países determinadas excepciones para que los países puedan fijar un arancel o un derecho de importación superior o inferior al previsto en el Mercosur. Esos distintos regímenes excepcionales tienen también diferentes trámites o procedimientos para su obtención. ¿Y suelen ser un dolor de cabeza? Depende. Por ejemplo, si se trata de bienes de capital, en el caso argentino es un poco tedioso por una cuestión interna argentina, y es que esas modificaciones de los aranceles para los bienes de capital, por el momento en Argentina requieren de un decreto, y como bien vos sabés, lograr un decreto implica poner en movimiento una burocracia que lleva sus varios meses. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Brasil, que estas modificaciones se hacen 2 o 3 veces por mes a través de simples resoluciones ministeriales. Bien. Por otro lado, hay otros regímenes, por ejemplo, el régimen de reducción arancelaria por cuestiones de abastecimiento, que en el caso argentino, como no requiere de ninguna internalización o incorporación o dictado de una norma interna, son relativamente rápidos. Bien. Si bien me imagino que el arancel externo común es diferente según la industria, el producto, si es un insumo básico o si es un producto terminado, imagino que el paneo es bastante amplio, ¿no? Sí. Hay distintos sectores y a cada sector le repercute una distinta alícuota, pero para poner algunos ejemplos, el arancel va del 0% al 35%. Yo diría que el promedio, estamos hablando de un promedio del 10%, y los índices más altos, 18, 25, 35%, realmente son para pequeños grupos. En general, el arancel promedio es del 10% aproximadamente. Y este 10%, ¿no? Si yo no soy del palo del comercio exterior, te pregunto, ¿y cómo estamos en relación con el mundo, en globalización o apertura de mercados y demás? ¿Es un porcentaje alto? ¿Es un porcentaje bajo, promedio? A ver, el vaso medio lleno yo tendría que decirte que es muy alto, porque el promedio mundial es aproximadamente 5%. Hoy los países no se protegen, no se defienden de las importaciones con medidas arancelarias, como son los derechos de importación, sino con las medidas pararancelarias. Ahora bien, el vaso medio lleno, yo podría decirte que antes del Mercosur el promedio de la región era mucho más elevado, es decir, que el Mercosur implicó una liberalización del comercio. Lo que sucede es que con el paso del tiempo el Mercosur se quedó estancado, es decir, no avanzó en la profundización de esa liberalización bajando los aranceles, ¿no? La última modificación importante en cuanto a alícuotas para su reducción tuvo lugar el año pasado, que implicó una reducción de todas las alícuotas, o de la mayoría, de un 10%. Es decir, si tú pagabas 14%, empezaste a pagar 12,6%.
pero Bien. en el promedio mundial estamos excesivamente altos. Es una de las grandes críticas que tiene el Mercosur. Esta crítica responde a dos motivos principales. En primer lugar, la falta de acuerdos de libre comercio del Mercosur con terceras partes importantes, y en segundo lugar, la política interna del Mercosur, que es no avanzar en reducciones unilaterales de los derechos de importación o de la EC. Bien. Vos que sos uno de los mayores expertos, por lo menos que yo conozco, en temas del Mercosur, ¿no? y la normativa interna, que es bastante profusa, ¿contempla el bloque la posibilidad de pedir, tramitar, solicitar la reducción de este arancel externo común? Y si lo permite, ¿cuáles son las condiciones? Mira, yo te diría que hay dos procedimientos relativamente fáciles y desconocidos, sobre todo en Argentina. Voy al primero. Primero se denomina la reducción arancelaria por cuestiones de abastecimiento. ¿Cómo se explica el régimen? Los derechos de importación y el arancel externo común tienen como una de sus principales justificaciones, no la única, la protección de la industria regional. Ahora bien, ¿qué sucede si yo voy a importar un producto de esta zona que o no se produce en todo el Mercosur, o si se produce la oferta no alcanza a colmar la demanda, o si la producción en el Mercosur no sirve para mi proceso productivo? Bueno, en este caso, el arancel externo común no tiene sentido. Por eso el Mercosur permite a los países que cuando se puede demostrar cualquiera de estas tres hipótesis, no producción regional, producción insuficiente o producción suficiente pero que no sirve el proceso productivo, cada país puede pedir una autorización para que le permita a ese país bajar el arancel externo común hasta el 0%. Este procedimiento lo inician las empresas, en el caso de Argentina ante el Ministerio de Economía, y es uno de los casos en los cuales, una vez que el Mercosur autoriza la reducción, en Argentina simplemente se modifica el sistema informático Malvinas sin requerir de ley, decreto o de resolución. En el Mercosur este trámite tiene un plazo máximo de duración de 3 meses, y la única justificación que tienen los demás países para no autorizar al país peticionante a rebajar es si hay producción regional. Si no hay producción regional o es insuficiente, el arancel se baja. Este es un mecanismo que existe desde el año 96, utilizado mucho por Brasil, y que Argentina empezó a usar recién en el año 2015 y ahora ha continuado usándolo. De todas maneras es muy desconocido por las empresas. Es importante tener en cuenta que la reducción es por un año, se puede prorrogar indefinidamente y por un cupo determinado que lo determina la empresa que hace la gestión. Otro mecanismo, esto es un poco más tedioso, es si se trata de alguna de las posiciones que el Mercosur ya considera como bienes de informática, telecomunicaciones o de capital, al cual el Mercosur le fija un arancel regla, cada país, sin pedir autorización al Mercosur, puede, tratándose esto de BK o BIT, bienes de capital o telecomunicaciones e informática, puede bajar el arancel que el Mercosur ha fijado. Esto, si bien es cierto, no exige la autorización del Mercosur, en el caso argentino, como decíamos al principio, tiene la burocracia tediosa de que hay que emitir un decreto. Okay. Sabemos extraoficialmente que este gobierno quiere modificar esto para que sea una resolución ministerial la que modifique esto, pero todavía no se ha producido ese cambio, ¿no? Está dentro de las prioridades, pero no de las urgencias del gobierno. Dos preguntas, Ale. Primero, ¿por qué es tan desconocido esto que permite abaratar insumos para la industria, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en tu experiencia, digamos, ¿se aprueban rápidamente? ¿Se aprueban o pueden haber bloqueos por parte de socios del Mercosur o incluso trabas locales, ¿no?, a la hora de solicitar esta reducción? Bueno, lo primero es, ¿por qué se desconoce? Pues básicamente es un problema general que tiene el Mercosur. Se desconoce el Mercosur en general. Entonces va de suyo que esto, que es muy específico, también tiene ese vicio, ¿no?, del desconocimiento. Entonces las empresas desconocen porque se desconoce en general el proceso de integración. Estamos hablando ahora de rebajas arancelarias, pero hay muchas herramientas que benefician a las empresas, pero son desconocidas. En cuanto a la efectividad del procedimiento, yo te diría que en materia de reducción transitoria del arancel externo común, nuestra experiencia ha sido exitosa. Nosotros todos los pedidos que hemos realizado lo hemos logrado. Aquí es importantísimo una cuestión, y es que la empresa o las empresas o las cámaras peticionantes tienen que tener la certeza de que, principalmente en Brasil, ese producto no tiene producción. Porque si hay producción en algún país del Mercosur, el trámite se tranca, ¿no? Porque ahí el país alega que hay producción y entonces no se puede aprobar. Pero demostrado que sea
que no hay producción, sobre todo en Brasil, los trámites salen sin ningún inconveniente ni problema. Decimos Brasil obviamente porque es la potencia industrial del bloque, no porque Paraguay y Uruguay no tengan industria, pero obviamente debe ser mucho menor que la variedad de productos que hace Brasil, ¿no? Exactamente. Me refiero a Brasil porque es el que tiene el mayor poderío industrial, ¿no? Pero de cualquier manera, los demás países también pueden alegar que hay producción y tienen que demostrarlo, ¿no? ¿Y cómo se demuestra que no hay producción? O sea, me imagino que es un trabajo de investigación de mercado importante que tienen que hacer las empresas. Mira, yo te diría que las empresas, hablo desde nuestra experiencia, las empresas conocen si hay algún productor, competidor, sobre todo en Brasil o en otros países. Y eso yo te diría que en el caso argentino es una información, una inteligencia comercial que las empresas lo tienen dentro de su ADN, ¿no? De cualquier manera, cuando esto pasa al Mercosur, si aparece un eventual productor, esto en otro país no significa que el trámite no pueda continuar. ¿Por qué? Porque el país que alega producción debe dar los datos de contacto del eventual productor para que, en el caso nuestro, la empresa argentina se ponga en contacto con ese pretenso productor para ver si puede exportarle las cantidades necesarias por la empresa argentina en la calidad necesaria y con la regularidad necesaria, ¿no? Claro. Entonces, ahí en ese intercambio de mail, si llega a surgir, por ejemplo, que la empresa del otro país no puede aportar las cantidades necesarias, entonces Argentina, a través de la empresa peticionante, insiste en el pedido y el pedido sale. Es decir, la alegación de producción regional no implica automáticamente el fracaso del procedimiento. Última pregunta, Ale, que te hago. ¿Podés dar algunos ejemplos en los que hayan participado ustedes solicitando esta exención o reducción? Sí. Mirá, por ejemplo, en determinado tipo de sondas para el cuerpo humano, algunos medicamentos con algunas drogas especiales, también algunos aceites que se utilizan o siliconas que se utilizan para inseminación de vacunos y también de determinados tipos de chapa de aluminio, para mencionarte algunos ejemplos que me vienen ahora a la mente. Por eso, el universo es tan amplio como el nomenclador. Tal cual, es así. Ale, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Como siempre, un gusto charlar con vos, Emiliano. Hasta la próxima. Y así, recordando lo bueno que tiene nuestro olvidado Mercosur, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackout.com.ar.